Efesios capítulo 6, verso 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Amén. Padre bendito, en esta hora te alabamos y damos gracias por tu presencia en nuestra vida. Gracias porque nos acompañas en medio de estos tiempos y nos muestras un camino de salvación en Jesús. Te pedimos, buen Dios, en esta hora que nos bendigas a todos, que nos dé fuerza, que nos anime, que esta tu palabra, Señor, sea una exhortación que produzca en nosotros un fruto espiritual de vida y paz. Así, oh Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Y amén. 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 Bueno, usted está vivo. ¿Está vivo? Sí. ¿De verdad? Todavía estamos vivos. ¿Sabía usted que simplemente estar vivo, oiga bien, así se titula este tema, simplemente estar vivo es una lucha? El hecho de que usted haya nacido, desde que empezó a respirar, desde que estaba en el vientre de su madre, esa lucha por la vida, esa lucha por existir, todos estamos inmersos en esa lucha como seres humanos. Y hablando del punto de vista espiritual, también tenemos que entender que hay una lucha, que hay una batalla a la cual tú y yo constantemente, el apóstol Pablo siempre está llamando a aquellos creyentes y hoy Dios nos llama a nosotros. Nosotros tenemos que estar preparados y fuertes. Usted no puede enfrentar el enemigo desconociéndolo. Número uno, usted no puede enfrentar al enemigo sin saber cuáles son sus tretas, sus artimañas, cómo opera en este mundo. Usted tiene que prepararse. Usted tiene que informarse a través de la palabra de Dios para enfrentar esta lucha espiritual. Usted tiene que estar fuerte. Usted tiene que estar bien fuerte y poderoso para poder salir victorioso. Porque de lo que se trata en una lucha es de ganar, es de salir victorioso. Y esta es la lucha del ser humano por su existencia y por su vida futura. Vivir no es cualquier cosa. Vivir también implica una serie de actitudes que compartimos juntos como seres humanos. Pero lo cierto es que hay muchas fuerzas que se oponen a esa vida que Jesús te promete, que Jesús enseña con su ejemplo, que Jesús la está viviendo en estos testimonios bíblicos, en el Evangelio. Constantemente Jesús nos está dando a conocer en qué consiste la vida, cuál es el significado de la vida, cómo ustedes pueden vivir de manera poderosa en medio de estos tiempos. Yo estaba escuchando a Nayib Bukele. Yo lo escuché, ahora hubo un foro, hablaron Milei, Bukele y Donald Trump. Y a mí me llamó la atención el discurso de Nayib Bukele. Los otros también fueron buenos, pero el de Nayib Bukele me llamó mucho la atención. Porque él empieza a hablar de una metáfora. La metáfora del sapo en agua caliente. Ustedes lo pueden ver ahí, pueden estudiar a fondo. ¿En qué consiste esta metáfora? Miren, es una analogía que se usa para describir lo que ocurre cuando un problema se desarrolla tan lentamente que sus daños no son fáciles de percibir en lo inmediato, y esa falta de conciencia de los mismos genera que no haya reacciones o que éstas sean tardías para evitar o revertir los daños que ocasionan. ¿Qué pasa con el sapo? Miren, si usted pone una olla de agua caliente y usted pone la rana dentro, la rana salta. Sin embargo, si usted pone, y esto es una metáfora, si usted pone
la rana en agua tibia, en agua normal, ella sigue ahí y le empieza a dar lentamente más temperatura al agua. La rana como que no nota el cambio. Y cuando se va a dar cuenta, está cocinada. Entonces es muy importante que nosotros estemos bien con los ojos abiertos, alerta, ¿verdad? Porque nosotros hemos sido entrenados para cambios lineales. O sea, no vemos la vida en círculo, no vemos la vida lo conflictiva y no vemos sobre todo lo subyacente que hay en torno a las cosas que se promueven en este mundo. Bukele hablaba de algo y hablaba de un señor que se llama George Soros. Después usted busca todos esos nombrecitos, usted va a saber. George Soros es un filántropo y un multimillonario, pero que él ha establecido una filosofía de dominio mundial. Él es uno de los precursores del globalismo. Y Bukele se preguntaba, porque parece que en la forma de gobierno de Bukele ha sido cuestionado de todas las cosas que él está haciendo en El Salvador. Sabemos lo que, me imagino que lo sepan, lo que ha hecho. El Salvador era un país que, como él mismo describe con esta metáfora, nadie se dio cuenta hasta qué punto iba a llegar. Nadie se dio cuenta de que el agua estaba calentándose. Y llegaron a una situación de convertirse en el país, en la capital del crimen. En un país lleno de pandillas, de las maras que asesinaron y extorsionaron y convirtieron al país en un verdadero desastre. Entonces, en un tiempo en El Salvador, según el presidente Bukele, nadie se dio cuenta, nadie percibió eso. Ya cuando el agua le llegó al cuello, cuando la temperatura subió, cuando se convirtieron en la noticia del mundo por todos los crímenes que estaban sucediendo, entonces fueron que se dieron cuenta del problema. Lo que quiero decir es que, miren, cuando usted empieza a tener algunos síntomas en su cuerpo de alguna enfermedad, usted tiene que atacar la enfermedad a tiempo. ¿Amén? Usted no puede dejar para mañana. Usted empezó con una pequeña infección en la punta del dedo pequeño y usted dice, del dedo pequeño del pie, y usted dice, no, eso no es tan importante. Si usted no ataca la infección a tiempo, usted sabe que puede correr el riesgo de que pierda el dedo. Y puede pasar. Entonces hay que estar preparados, hay que estar alertas, hay que no dejarse llevar por lo aparentemente bueno, no comprar todo lo que venden en este mercado cultural, no todas las ideas que promueve la cultura globalista de este mundo son buenas. La desintegración de los estados, la erradicación de las fronteras, no todas esas cosas. Mi tema aquí no es político. Mi tema es espiritual. Lo que quiero decir es que hay una lucha espiritual que nosotros no vemos, que está subyacente. Hay fuerzas oscuras que quieren determinar quién tú eres y a dónde tú vas, cómo debes vivir como ser humano. Yo lo decía en la clase de hoy, por ponerle un ejemplo, nos han vendido la falsa idea de que sin dinero no eres feliz. Y todo el mundo va en esa carrera. Todo el mundo quiere tener la casa y el carro del año, todo el mundo quiere ir en esa competencia por la supervivencia. Esas luchas las vemos en la naturaleza, la vemos en la lucha. Es una lucha que ocurre entre los animales por sobrevivir, pero nosotros tenemos conciencia. Dios nos ha dado algo diferente, tenemos una conciencia y tenemos una conciencia preparada para ser entrenada por Dios. Sin embargo, no le damos el lugar a Dios. No permitimos que Dios sea Dios en nuestra vida. Queremos nosotros ser nuestro propio Dios, los que juzgamos nuestra propia verdad. Y entonces ahí es cuando los seres humanos empezamos a meternos en grandes problemas. Entonces, en esta lucha, en el tiempo de Pablo, miren, si hubo alguien que tuvo que luchar contra cosas en la vida fue Pablo. Yo les voy a explicar por qué. Pablo era pequeño, lo dice él mismo en sus cartas. Él no impresionaba a nadie. Cuando Pablo llegaba a una congregación, no impresionaba.
No era una gente que llegara y produjera un impacto en aquellas personas. Pablo era una persona pequeña, una persona que fue menospreciada como apóstol. Hay muchas cosas que podemos encontrar aquí de Pablo. Miren, y yo les quiero compartir algunas cosas aquí que saqué de su vida. Algunas cosas de Pablo. Mira, Pablo, cuando usted analiza la vida de Pablo, físicamente no impresionaba a nadie. Sus antecedentes, el origen de Pablo, saduceo. O sea, Saulo era fariseo de fariseo. Oiga bien. Y Pablo había sido perseguidor de la iglesia. Pablo podíamos resumirlo como un fanático religioso que había consentido, había estado allí en la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano. O sea, Pablo podía haber sido considerado para aquellos primeros cristianos como un anticristiano, como un perseguidor de la iglesia. No había ningún mérito en Pablo que lo hiciera apto para ser apóstol de los gentiles. O sea, el ambiente en que se desarrolla Pablo como apóstol era un ambiente de no aceptación. O sea, que tuvo que librar una lucha muy grande, muy fuerte, no por él, sino por seguir adelante en el Evangelio de Cristo. Habían fuerzas oscuras allí, habían cosas en las congregaciones que se oponían al desarrollo del Evangelio, a la proclamación de ese Cristo muerto y resucitado. Y Pablo tuvo que enfrentar todo eso, todos esos problemas de aceptación, de reconocimiento, de menosprecio, porque muchas personas de la fe le recordaban constantemente: tú no sirves para eso. Yo le digo algo, solo Dios lo sabe, solo Dios lo sabe. Eso es Dios. Pero bueno, siempre nos tomamos el lugar de Dios. A mí me han juzgado y me han dicho tantas veces que yo no sirvo para pastor. Porque la verdad es que tengo algunos problemas, a veces preocupantes, de carácter. No engaño a nadie. Siempre lo he dicho aquí, que estoy por la gracia de Dios. No puedo engañar a nadie. Tengo mi carácter, quizá una herencia de los anti-Esteban, que son medio peliones. Y esas cosas. O de los boches, que son un poco a veces dominantes. Pero venga donde venga la genética, ¿verdad? Hay mucha gente que lejos de ayudar al Evangelio, porque no se trata de mí, lo que hace es entorpecer la labor de los siervos de Dios. No he conocido en mi vida, y creo que no lo voy a conocer nunca, a un pastor que sea perfecto. No he conocido ninguno. Todo usted, cuando lo conoce a fondo, se da cuenta que hay sus imperfecciones. Entonces, a veces hablamos no del pastor exitoso. El pastor exitoso. Y yo leía hace poco un gran pastor que decía: el problema no es que seas exitoso. El problema no es que tengas una multitud de personas y mucho dinero y vivas en una casa. Eso es lo que te vende el mundo, que se ha metido dentro de la iglesia. El problema es que seas fiel a Dios, a su verdad, al evangelio puro y verdadero como Cristo. Y lo más importante, incluso no es tu pastorado, lo más importante es tu relación con Dios. Y eso me dejó tranquilo. Yo leo de todo el mundo, de izquierda, de derecha, liberales, conservadores. Yo lo leo todo, porque la Biblia me lo enseña. Léelo todo y retener lo bueno. Entonces, cuando Dios te da esa capacidad para discernir, tú sabes cuándo un sermón te convence o no. Tú sabes cuándo esa persona habla de parte de Dios o no. Sea quien sea, tenga el nombre, sea reconocido o no, tenga millones de seguidores en Facebook o tenga millones de dólares en el banco.
tú sabes si eso es palabra de Dios. Entonces, aunque ni me quiero comparar con Pablo, no lo sería. Él estuvo dispuesto a dar su vida y la dio. Pero también he tenido mis luchas. Luchas por existir, luchas por mantenerme en lo que Dios me ha llamado. ¿Y dónde he encontrado fuerza? Si no es en Cristo. Amén. ¿Dónde he encontrado ese poder para no rendirme? Yo te digo en esta mañana, número uno, cuando veas un signo espiritual preocupante en tu vida, cuando veas que algo que está robándote tu paso, te está alejando de Dios, cuando veas esas primeras señales, ataca la enfermedad. Ese es el primer consejo que yo te doy en esta mañana. Pero además de eso te digo, ese poder no viene de ti. No se trata de ti, no se trata de nuestra individualidad, de las cosas buenas que podamos hacer, de nuestros atributos. No se trata de eso el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es gracia y es poder de Dios que se manifiesta en una vida pecadora para justificarlo y hacerlo santo ante Dios, aunque el mundo no lo reconozca, aunque el mundo no vea en ti un realmente convertido en Cristo, aunque la gente que te rodea solo vea tus defectos y no todo el proceso, porque no lo pueden ver, que Dios ha hecho en tu vida. No te dejes menospreciar por nadie. Te digo en esta mañana, Dios te ama. Amén. Amén. Dios nos ama así como somos. Como nuestra madre nos parió. Dios nos ama y sabe que hemos vivido una existencia de lucha. Porque el solo hecho de respirar, de vivir, de andar, de trabajar, de venir a una iglesia es una lucha. ¿Ustedes creen que no pasamos trabajo para llegar aquí? ¿Cuántas cosas nos interfieren? ¿Cuántos obstáculos hay en el camino? Y lo que Dios te dice en esta mañana es que seas fuerte y valiente. Amén. Amén. Que te apoyes en los recursos espirituales que Él te ofrece. Están ahí en la palabra. Pablo tuvo sus limitaciones, Pablo tuvo sus defectos, tuvo muchas cosas que atentaron contra su ministerio, pero se mantuvo fiel hasta la muerte. Y por eso aún en sus prisiones, por ser fiel a Cristo, ese fue el Pablo exitoso. Ese es el que ustedes leen. Ese no es el predicador de los millones de dólares. Pablo, el que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, su éxito no estaba en que tenía una cuenta o un jet privado o que tenía millones de seguidores en Facebook. El éxito de Pablo ante Dios es que fue fiel hasta la muerte. Como dice la palabra, séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Ese es el gran premio. Eso es lo que buscamos aquí. O buscan otra cosa. Entonces tenemos que estar claros cómo son las cosas de la palabra de Dios. Sin herir, sin maltratar. Pero hay una radicalidad en el mensaje cristiano. Hay un llamado a la conversión. Hay un llamado a poner atención en lo que es verdadero y eterno, no en lo efímero, no en lo superficial, no en lo vano. Y Pablo supo reconocer y discernir eso en su época, en su tiempo, en su ministerio. Pero sobre todas las cosas supo reconocer que el poder no estaba en él, que necesitaba algo mayor, una fuerza mayor para poder enfrentar todos los desafíos de la vida. Y ese poder estaba en Cristo. Amén. Por eso Él libró esta batalla. Por eso Él fue victorioso en Cristo Jesús, aunque murió por el Evangelio. Para los estándares de este mundo de hoy, Pablo fue un loser, un perdedor, alguien tonto que perdió su vida. Quizás para los estándares de hoy sea evaluado así. Pero ahí está su legado, su escritura, sus herramientas para enfrentar tus luchas, para enfrentar tus debilidades, para encontrar el poder de Dios que se perfecciona en la debilidad, como decía Pablo. Ahí está, enseñándonos cada día, eres débil en este aspecto de tu vida, necesitas más trabajo, necesitas más fe, necesitas más oración,
necesitas más de la palabra. Ahí está la armadura del cristiano. Y cuando no tengas por qué orar, ¿por qué oro, pastor? Por tu salvación, por la salvación de tus hermanos. Ora, ora en todo tiempo. Mantén viva esa devoción. No dejes de congregarte. Vístete de toda la armadura de Dios, porque constantemente vas a ser cuestionado, vas a ser atacado. Porque es una lucha espiritual y nuestra lucha no es contra Juan y Pedro. El problema, ¿sabe qué? De la iglesia muchas veces es que pensamos que el problema es Dixon contra Juanito. Es Pedro contra Ramón. Esa es la carne, esa es la humanidad. Esas son las vasijas. ¿Qué es lo que hay subyacente? ¿Cuáles son las fuerzas ocultas? ¿Cuáles son los gobernadores de las tinieblas? ¿Cuáles son los principados y las potestades que dominan la conciencia de este mundo y que te han entrenado para que sirvas al demonio y no a Dios? ¿No te das cuenta de eso? Que hay una gran mentira que se reproduce tantas veces en los medios de difusión que llega al momento en que tú la crees. Entonces, hay que buscar en la profundidad de la palabra todo lo que eso implica y significa en nuestra lucha espiritual. No se trata de estar peleados los unos con los otros. No se trata de luchas de poder humano. No se trata de eso, de quién es el más fuerte. Se trata precisamente de reconocer que el grande y el centro de mi vida es Cristo. Y que la grandeza de la iglesia está en su capacidad de servir a todos, no solo a nosotros mismos. La iglesia no está llamada a invertir todo su dinero en todas sus mínimas necesidades constructivas. La iglesia no está llamada para eso, aunque haya que resolver algún problema. La iglesia está llamada para invertir en la vida de la gente, para invertir en esa necesidad pública. En eso, yo recuerdo la vez que, no es la única, pero una vez que yo sentí que éramos iglesia, cuando nos unimos en el proyecto de Homestead. Y aquello se quedó en el olvido. Allá había un grupo de gente que incluso querían recibir, habían niños, había un punto de evangelización. Nos quedamos parados ahí, porque dijimos, no podemos abrir una obra allí, porque el dinero, por esto, por lo otro. Y no nos dimos cuenta de que era Dios el que nos estaba llevando allí. O puede ser otro lugar, puede ser Hialeah, puede ser cualquier otro lugar. Hay tanta necesidad que se pueden abrir 20 iglesias. Y se pueden usar 20 ministros o pastores para que sirvan a esa iglesia. Pero tenemos que enfocarnos en lo verdaderamente evangélico, en lo que da vida, en lo que transforma el corazón humano y en lo que Dios ha llamado a hacer. La iglesia no está para convertirse en señora ni para ser millonaria. La iglesia está para invertir todo eso en la vida espiritual de la gente, para que conozcan a Cristo y sean salvos en su nombre. Amén. Amén. Ese es el propósito de la iglesia. Por eso Jesús lo definió tan claro. Y él dice, yo no vengo a ser servido. La iglesia no es para ser servida. La iglesia es para servir. La iglesia es para salir de las paredes de nuestra comodidad, de nuestro confort. La iglesia es para aventurarse en ese propósito divino de dar a conocer el Evangelio de Cristo. Pero tenemos que estar alertas. Tenemos que estar preparados, porque van a venir ataques. Miren, últimamente yo lo he experimentado también, no aquí, no estoy hablando de la iglesia ahora. Te ataca, luego hay una paz, parece que todo se fue, pero el ataque, si lo resiste, cada día se vuelve más sofisticado. Estoy hablando de ataques espirituales. Cada día se vuelve más sofisticado. Hay fuerzas oscuras. Los jóvenes son atacados. Los adultos somos atacados. En los trabajos que uno está allí, te están diciendo, no, ven por este atajo. Y tú sabes que ese atajo, ¿a dónde te lleva? Entonces tú tienes que ser luz donde quiera que tú estés. Tú tienes que mantenerte firme a lo que Cristo te llamó. Tú tienes que ser íntegro. Pero está en juego la supervivencia, tu familia, el dinero que necesitamos para pagar la renta. Yo entiendo todo eso.
soy un ser humano, pero ¿cómo honro a Dios? ¿Cómo me mantengo firme? Entonces, todos tenemos una lucha. Esta es la mía. Tú tienes tu lucha. Yo no sé cuál es tu lucha. A lo mejor no es nada de lo que yo dije hoy. Es otra lucha. Hay cosas, hay mentiras a las cuales te encuentras atado y estás luchando contra eso y no puedes. No eres tú. Te lo repito. Es Dios en ti. Amén. Es su poder y su gracia. No es para que estés con sentido de culpa. Es para que reconozca que esta armadura de Dios es una armadura de justicia que ha sido dada a todo creyente para que no sea menospreciado, para que no se sienta culpable y para que experimente el poder del perdón y del amor de Dios y se convierta en un testigo del Evangelio. Que Dios los bendiga y estén alerta. No le pase como el sapo en la olla caliente, ¿verdad? Que vieron el problema y no lo atacaron a tiempo. Que estemos alertas, que estemos prevenidos, que estemos con corazones y mentes abiertas para bendecirnos unos a otros y para que el progreso del Evangelio, más que de la iglesia, del Evangelio, siga adelante. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora te alabo y te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por permitirme exponer esta enseñanza. Te ruego que la recibamos en nuestros corazones, Señor. Que podamos aprender, que podamos discernir en lo profundo qué cosas nos están afectando, cuáles son esos obstáculos que no nos permiten vivir como tú quieres que vivamos, Señor. Cuáles son esas ataduras a las cuales necesitamos ser liberados prontamente, Señor, por ti. Danos ese poder y esa gracia tuya. Danos la fuerza que no tenemos para mantenernos fieles a ti, para convertirnos de verdad en testigos de tu presencia y de tu gracia salvadora. Y que muchos más puedan conocerte y puedan recibir ese regalo de la salvación. Así en Jesús te lo ruego. Amén y amén.